Entonces, vamos a empezar. Este pantallazo es para hacer la conexión de nuestro tema en el sentido de que habíamos dejado con faringe, ¿cierto? De tal manera que esta pantalla nos ilustra para recordarnos que la inervación de la faringe, desde el punto de vista sensorial, el aporte tanto a la pared posterior o a la superficie posterior de la lengua como de la faringe, toda esa información sensorial es conducida por el nervio glosofaríngeo y llega al núcleo del fascículo solitario. Bien, en cuanto a la parte motora, recuerden ustedes que de ese plexo, ese manojo de fibras que están ubicados detrás de la faringe, van a orientar su función a inervar a los músculos constrictores y a los músculos que del paladar blando le competen al nervio vago, ¿cierto? Entonces son el músculo de la úvula y el músculo elevador del velo palatino. A nivel del istmo de la fauce se va a encargar de inervar a los músculos que tienen que ver con la pared lateral de la faringe, palato gloso y palato faríngeo. Bien, entonces vamos a continuar el tema con el esófago, ¿cierto? Bien, el esófago hay que entender lo que es la estructura que va a continuar a la faringe y eh, desde luego va a terminar a nivel de cavidad abdominal con uniéndose al estómago. Entonces, el esófago es una estructura que va a permanecer colapsada, como vemos aquí vamos a colocar puntero. Como ven ustedes en la imagen superior, se ve cómo el esófago mantiene su luz colapsada. Solamente se va a abrir en la medida que vaya descendiendo el bolo alimentario en la fase 3 de la deglución, que es la fase esofágica. Esta estructura en individuos adultos de talla media, pues se ha considerado que tiene 25 centímetros de longitud, correspondiendo al primer segmento, o sea, al cervical, más o menos 6 centímetros, al segmento torácico, 16 centímetros, y una vez atraviesa el diafragma, vamos a tener el segmento abdominal con más o menos 3 a 4 centímetros. Aquí el puntero está señalando la unión del esófago con el estómago, cuya denominación es el de cardias. Este cardias está más o menos relacionado con la vértebra torácica número 11, mientras que el inicio del esófago sería la vértebra cervical 6, de tal manera que decimos que el esófago está comprendido desde C6 a T11. Bien, el hecho de que el esófago esté transitando por tres regiones anatómicas, cuello, tórax y abdomen, pues nos permite señalar que hay tres segmentos: segmento cervical, segmento torácico y segmento abdominal. Bien, es importante señalar que cada uno de los segmentos, pues desde luego tiene relaciones diferentes. Las vamos a destacar. El segmento cervical, aquí una vista lateral, el segmento lateral, ven ustedes que por delante tiene a la tráquea. Y en ese intersticio entre tráquea y esófago, para nunca olvidar, se va a ubicar tanto a derecha como a izquierda el nervio laríngeo recurrente. Bien, por detrás del esófago vamos a encontrar los músculos prevertebrales, ¿cierto? Y los cuerpos vertebrales de C6 y de C7. En una perspectiva de relación lateral, al igual que la faringe, el esófago cervical se va a relacionar tanto a derecha como a izquierda con, como lo ven en la imagen, con el paquete neurovascular del cuello. Carótida común, nervio vago y por fuera, no está en la imagen, pero va a recordar que está la vena yugular interna. Esas son las relaciones del esófago cervical. Ahora veamos el esófago torácico. Se nos cambia un poquito el panorama. Tenemos entonces el esófago torácico va a estar comprendido desde T1 a T10, porque a nivel de T10 es el momento en que el esófago se
atraviesa el hiato que le provee el músculo diafragma y da lugar entonces al esófago abdominal. Como ven ustedes en esta vista lateral, se puede, para hacer referencia exacta de las relaciones que tiene el esófago torácico, es menester dividirlo a su vez en dos segmentos: torácico superior y el torácico inferior. El primer segmento, torácico superior, va a estar comprendido más o menos desde T1 a T4. Recuerden ustedes entonces que T1 a T4, a nivel anterior, pues vamos a encontrar la relación con la tráquea torácica. La tráquea, recuerden que se bifurca a nivel de T4. Y por detrás va a tener los cuerpos vertebrales. Lateralmente, ese esófago torácico a la izquierda va a tener parte del arco aórtico, como ven en la imagen, y la emergencia del lado izquierdo de la subcarótida común izquierda y de la subclavia izquierda. En el lado derecho se puede ubicar a una distancia un poco mayor la vena cava superior. ¿Qué ocurre entonces con este último segmento, que es mayor, del esófago torácico, que se llamará o se denominará torácico inferior? Cambia el decorado porque, al dar el arco aórtico y convertirse en el tercer segmento de la aorta, en la aorta torácica, desplaza hacia adelante, como ven en la imagen, al esófago, de tal manera que el esófago deja de tener la relación directa con los cuerpos vertebrales y la relación va a ser con la aorta torácica. Desaparece la vía aérea entonces por delante del esófago torácico inferior, va a tener la pared posterior del pericardio fibroso. Esta relación anatómica es muy importante. Cuando vean ustedes en el área clínica que uno de los exámenes que se le hacen al corazón para verificar de mejor manera la estructura posterior del corazón es un ecocardiograma transtorácico, esofágico, perdón, transesofágico. ¿Qué significa? Que el traductor de imagen lo introduce el radiólogo y va a ir hasta la parte inferior del esófago torácico y le saca toda la visibilidad a la pared posterior y a las cavidades del corazón. Entonces tiene una gran validez esa imagen diagnóstica. Bien, eso en cuanto al esófago torácico y sus relaciones, pero hay que implementar un poquito más. Saber que el esófago torácico va a estar en el mediastino posterior. Recuerden, por delante de la aorta torácica. De tal manera que esa relación es prácticamente para nunca olvidar dentro del estudio anatómico. Y vamos a ver adicionalmente qué ocurre en este esófago torácico superior e inferior, perdón. Vean ustedes entonces que, además de tener una relación muy estrecha con la aorta torácica, el esófago va a recibir de manera abundante fibras de los nervios vagos. Aquí vemos entonces el vago izquierdo dando numerosas ramitas al esófago para generar la contractilidad esofágica, ¿cierto? Y el esófago también va a recibir ramas contundentes de el vago derecho. O sea, los dos vagos van a enlazarse y a dar numerosas ramas para el esófago. Ese componente de ramas, pues se va a llamar plexo esofágico. Desde luego que también las fibras simpáticas, especialmente de T5 a T10, van a proveerle la inervación de carácter simpático. Ese conjugado de fibras simpáticas y parasimpáticas, repito, van a determinar la configuración del denominado plexo esofágico. ¿Qué pasa principalmente con los dos nervios vagos? Antes de llegar a cruzar el diafragma, ya no son tan evidentes las fibras eh, que sobre él recaen y ya se ven solitos los nervios vagos, de tal manera que la denominación cambia a ese nivel. Ya cuando se aproxima al diafragma, entramos a hablar de los troncos vagales. De tal manera que ahí están viendo en la imagen que el vago izquierdo va a pasar por delante
ubicándose plenamente por delante del esófago, y entonces lo llamaremos tronco vagal anterior. Y de igual manera, pero en la parte posterior, lo hace el vago derecho para configurar o constituir el tronco vagal posterior. Nunca se debe olvidar que el esófago se acompaña cruzando el hiato esofágico del diafragma con los dos troncos vagales. Tronco vagal anterior visible en la imagen y tronco vagal posterior. En su proyección que tienen los nervios vagos de darle inervación a muchas vísceras, como veremos más adelante, de la cavidad abdominal. Bien, entonces ya en una posición un poco más lateral de los esófagos, del esófago, perdón, vamos a tener a derecha e izquierda, pues la cadena simpática torácica. Ese es el espectro que hay que volver a recordar en términos de mediastino posterior, ¿cierto? Mediastino posterior. Bien, sigamos. Ahora veamos, perdón, se me olvidaba señalarle algo de el tercer segmento. Aquí, el tercer segmento entonces es corto, 3 a 4 centímetros. Tenemos la denominada esófago abdominal. ¿Qué es lo interesante? Además de verlo relacionado con los troncos vagales. Lo interesante es que el peritoneo que cubre la pared se va a reflejar sobre el esófago. Es decir, a partir del momento en que el esófago cruza y entra al abdomen, ya la tercera capa de todas las vísceras del sistema digestivo ya deja de ser adventicia. Ya cubre una capa epitelial, la superficie, y se va a llamar serosa. Ojo, habrá adventicia en el esófago torácico, en el esófago cervical y en la faringe. Pero a partir del esófago abdominal, la tercera capa, la más externa de la estructura del sistema digestivo, se va a denominar serosa. Bien importante ese hecho. De tal manera que entonces diríamos que el esófago abdominal está comprendido o delimitado desde el punto de vista de referencia vertebral de T10, momento en que cruza el diafragma, a T11, en el momento en que se une al estómago. Bien. Este esófago va a recibir, siendo una estructura tubular, recuerden cómo se daba la irrigación del uréter, una estructura larga, similar a la del esófago, también 25 centímetros. Entonces, para lograr una adecuada irrigación, se requiere la participación de varias fuentes vasculares, muy similar al del uréter. Tres fuentes vasculares. Entonces, el segmento superior, o sea, el esófago cervical, la irrigación, como ven en la imagen, procede de una rama de la subclavia, ¿cierto? Llamada la arteria eh, tirocervical, tirocervical, que a su vez va a dar la tiroidea inferior. Y de la tiroidea inferior, que es esta, pues van a dar las ramas hacia el esófago cervical, que se llamarán, en términos genéricos, ramas esofágicas superiores. Entonces, las esofágicas superiores, de manera directa, ramas de la tiroidea inferior. Y esta a su vez de tronco tiro cervical. Bien, todo este espectro grande del esófago torácico, la irrigación la va a suministrar la aorta. Entonces, todas esas numerosas ramas que usted observa van a denominarse ramas esofágicas medias, cuya procedencia, ratifico, vienen de la aorta, básicamente de la aorta torácica. Bien, ¿qué ocurre con este último segmento? Este último segmento llamado esófago abdominal. La irrigación de ese segmento, del cardias, y de ese segmento va a ser dada por una de las ramas del denominado tronco celíaco. El tronco celíaco es la principal rama de la aorta abdominal y se origina de la aorta frente a la curvatura menor del estómago. La rama más pequeña de ese tronco celíaco se llama gástrica izquierda. Ahí lo estamos mostrando, gástrica izquierda. Y ven ustedes que de esa ramita gástrica izquierda salen las ramitas que van a irrigar el esófago abdominal. ¿Y cómo se van a llamar en términos genéricos? Esofágicas inferiores.
esofágicas superiores, cervical, esofágicas medias, el esófago torácico y esofágicas inferiores, el esófago abdominal. Mm, con relación al retorno venoso, tenemos un decorado similar. Vamos a tener venas esofágicas superiores, venas esofágicas medias y venas esofágicas inferiores. Bien, pues las esofágicas superiores, las venas, van a drenar a la vena tiroidea inferior, no hay problema. Las venas esofágicas medias, como ven ustedes en la imagen, van a drenar a estas dos venas conocidas ya por ustedes, que son las venas ácidos. Entonces, algunas llegarán directamente a la vena ácidos y otras llegarán a la hemiácidos. Pero finalmente, todo el sistema va a confluir a la vena ácidos y esta a su vez, aquí lo ven claramente, a la cava superior. No hay ningún problema en ello. Veamos el segmento inferior, el esófago abdominal. Entonces, así como teníamos ramas esofágicas inferiores, arteriales, pues vamos a tener las venas esofágicas inferiores, que a su vez van a configurar la vena gástrica, ¿cierto? La vena gástrica, muy importante, a saber que a su vez va a drenar a la vena porta. Este hecho es supremamente importante conocerlo. Desde la anatomía, poder comprender eventos de la clínica y saber cómo se desarrollan los procesos fisiopatológicos. Ustedes ya han oído de que esa injuria que hacen algunos individuos a su hígado, consumiendo de manera consuetudinaria, consumiendo alcohol, va a originar un proceso que se vuelve irreversible, que se denomina cirrosis hepática, proceso en el cual el alcohol inflama y luego destruye las células hepáticas, los hepatocitos. El puesto de estas es ocupado por tejido fibroso. De tal manera que al final del evento, del proceso, vamos a tener un hígado supremamente endurecido, fibrótico, que va a impedir el libre ingreso de la vena porta. Entonces se va a desencadenar en la fase final de la cirrosis, te das cuenta, la anatomía explicando el proceso clínico. Se va a dar un inconveniente grande para el paciente que se llama hipertensión portal. Es decir, un aumento del flujo, de la presión del flujo sanguíneo dada por la obstrucción que le hace a la vena porta todo ese parénquima fibrosado y el hígado. Entonces, esa hipertensión se la va a transferir a la vena gástrica y la vena gástrica a su vez le transfiere el aumento de presión a estas venas, a las venas esofágicas inferiores. Estas venas tienen buena trayectoria en la submucosa, de tal manera que la hipertensión portal va a desencadenar finalmente a nivel del esófago abdominal varices esofágicas, dilataciones parecidas a las que ustedes ven en los miembros inferiores. ¿Qué consecuencias tiene esta fase final de la cirrosis? En donde el individuo ya tiene hipertensión portal y presencia de varices esofágicas. Pues con cualquier deglución de un elemento sólido, esas varices se rompen y van a originar una hemorragia digestiva alta. El contenido va a quedar dentro del estómago. Después el paciente comienza a vomitar sangre. En mi época, los pacientes que llegaban a este episodio ya sabíamos que no iban a durar más de un año, a lo sumo, porque en algún episodio agudo de hemorragia digestiva por las varices, pues iban a fallecer de anemia aguda en ese momento. En la actualidad, Dios también protege a sus borrachitos, decía algún profesor. Pues los gastroenterólogos pueden ligar, ¿cierto?, endoscópicamente las varices y por ello se puede prolongar un poco más la vida de estos pacientes cirróticos. Dese cuenta, desde la clínica se explica, desde la anatomía se explica muchos eventos clínicos. Eso era lo que tenía para decirles en relación al esófago. Vamos a dejar de compartir para señalar otro tema, es el estómago. Entonces pasamos a estómago. ¿Me confirman si ya ven la pantalla?
Sí, profe, ya la estamos viendo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ampliar la imagen y tenemos entonces anatomía de estómagos e intestinos. Ese va a ser el tema para evaluar en el laboratorio en la próxima semana. Ese era el interés de que tuviesen ustedes ya una posibilidad de no repetir laboratorios, ¿no? Sino de ir avanzando, de ir profundizando, de ir repasando y así el componente del sistema digestivo debe quedar óptimamente evaluado y interiorizado por parte de ustedes. ¿Qué le estamos mostrando en la imagen? Estamos mostrando, espere, opciones de tono, pero le estamos mostrando la cavidad abdominal y una serie de líneas. Estas líneas se tienen que aprender, no son difíciles, porque es la manera como distribuye uno de una forma adecuada las diferentes segmentos que puede tener la pared abdominal y ante todo la proyección de esos segmentos y de cada una de nuestras vísceras abdominales. Entonces, esto es virtual, simplemente el examinador lo hace de una manera eh, haciendo la proyección visual. Tenemos entonces que a cualquier individuo que vamos a evaluar rápidamente, esto lo hacemos con experiencia y eso es en cuestión de 2 segundos, tomar dos líneas verticales, una derecha, otra izquierda. Y a esas líneas, ¿por dónde van a pasar? Por la mitad de la clavícula. Se le dice medio claviculares. Línea medio clavicular derecha, línea medio clavicular izquierda. De igual manera, se van a trazar dos líneas horizontales. Una que va, aquí hay un poquito de discrepancia, pero la más acertada son las negras continuas, que pasen por toda la parte inferior del reborde costal. Entonces, esa línea horizontal, ya ustedes se pueden estar colocando las palmas de las manos ahí en el sitio del reborde costal. Esa sería una línea subcostal. Y la otra línea horizontal, recuerden que aquí está la espina ilíaca anterosuperior, entonces biespinosa. Entonces, la segunda línea horizontal es biespinosa, que determina rápidamente la presencia de estos cuatro referentes. Las dos líneas medios claviculares son verticales, la línea subcostal, la primera horizontal y la línea biespinosa. Señala de una manera rápida la distribución de 9 espacios en la pared abdominal, espacios que algunos lo llaman cuadrantes, ¿cierto? Los centrales van a llamarse sucesivamente epigastrio, o sea, ya incorporan ustedes a su lenguaje médico un término que nunca pueden olvidar, así sea la profesión o especialidad que escojan. Epigastrio quiere decir que está entre las dos líneas medioclaviculares y la línea subcostal. Ese es el epigastrio. La línea medio o el espacio, el cuadrante medio intermedio, se llama mesogastrio. Mesogastrio va a estar entre las líneas medioclaviculares y las líneas subcostal y biespinosa. Mesogastrio. Y la inferior va a estar entre las dos líneas medioclaviculares y la biespinosa. Esta parte inferior se va a llamar hipogastrio, epigastrio, mesogastrio hipogastrio. Como ven en el trasfondo, las vísceras se proyectan a esos cuadrantes. Entonces el médico tiene la obligación de saber qué vísceras se proyectan a los cuadrantes que estamos señalando. Con ello, cuando el paciente me dice me duele aquí en la boca, el estómago, pues usted va ya a estar pensando, evidentemente, que esa es la proyección del estómago. Aquí lo pueden ver, ¿cierto? Y la afectación puede llamarse gastritis, úlcera, etc. El mesogastrio, ante todo, está ocupado por las asas intestinales. El hipogastrio, vean, el recto y todas las vísceras de la pelvis, en parte media, vejiga, ¿cierto? En el caso de la mujer, útero, ¿cierto? Vagina, recto, ¿cierto? Ahora veamos los cuadrantes laterales. Los cuadrantes laterales
Son los mismos a derecha e izquierda, pero hay que definirle y darle el apellido, derecho e izquierdo. El superior, el que está comprendido entre la línea medio clavicular y la línea subcostal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Se llama con H, hipocondrios. Hipocondrio derecho, mire, hipocondrio izquierdo. Como ven, en el hipocondrio derecho ocupado mayoritariamente por el hígado, o el hígado es quien ocupa. En este caso, muy importante, en la línea, la intersección de la línea medio clavicular con el cartílago costal, ahí se proyecta esta estructura de color verdecito que es la vesícula biliar. El cólico biliar es como una puñalada clavada a ese nivel. Igualmente, en el lado izquierdo, parte del estómago, parte del ángulo izquierdo del colon y el famoso vaso. Son los que ocupan o se proyectan al hipocondrio izquierdo. Las estructuras laterales se llaman flancos, flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Como ven, en el flanco derecho básicamente colon ascendente, detrás del colon el uréter. En el flanco izquierdo estará el colon descendente y el uréter izquierdo como estructuras fundamentales de las vísceras. Estas se llaman fosas inguinales o fosas ilíacas. Ya no es un cuadrante, es un triángulo, ¿cierto? Esta estructura así vertical, recuerden que es el ligamento inguinal derecho, ligamento inguinal izquierdo. Entonces, en este pequeño segmento inferior, o fosas inguinales o fosas ilíacas, va a estar, en el caso de una mujer, los ovarios, ¿no? Alcanzan algunos individuos a proyectar el apéndice vermiforme en el lado derecho, ¿cierto? Pero en la parte superior. Esas serían las estructuras que uno debe saber se proyectan en cada uno de los cuadrantes. Pues a partir de hoy, aprender esos términos nuevos, saber incorporarlos a su lenguaje, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, los centrales, los laterales, hipocondrio, derecho o izquierdo, flanco, derecho o izquierdo, y fosa o región inguinal, derecha o izquierda. Bien, ahora sí, ubiquemos el estómago. Entonces, sabemos que es una bolsa cuya finalidad es mantener un tiempo requerido a los alimentos para dejar o realizar el segundo componente o fase de fraccionamiento de los alimentos que hemos ingerido. Esta bolsa gástrica, va a estar comprendida desde el cardias, que es la estructura que lo une al esófago a nivel de T11, y el píloro, estructura que está más o menos a nivel de L1, L2, básicamente L1 en la mayoría de los casos. Bien, esta estructura, que es el estómago, tiene una forma de J inclinada, términos globales, y podemos destacar en ella un borde pequeño que se relaciona o mira hacia el hígado, que se llama curvatura menor del estómago, curvatura menor del estómago, la cual presenta una pequeña muesca, una pequeña incisura, una pequeña curvatura, que se denomina incisura angular. Este dato es importante, la incisura angular. Hacia la izquierda podemos observar la gran curvatura, la mayor curvatura que presenta el estómago y se llama curvatura mayor del estómago. De estas curvaturas, ¿qué tenemos que señalar? La curvatura menor, la curvatura menor, permite la inserción en ella de un ligamento que lo relaciona con la cara inferior o visceral del hígado. Esta lámina peritoneal se llama aumento menor, aumento menor. Y importante saber, como lo muestra aquí la imagen, que el aumento menor en su borde derecho, su borde libre, presenta un gran espesamiento, como lo ven ahí en la imagen. Ese espesamiento se llama ligamento hepatoduodenal. Ligamento hepatoduodenal. Es el espesamiento del aumento menor.
¿Cuál es la importancia de este ligamento hepatoduodenal? Ahí se puede vislumbrar que al interior de este ligamento hepatoduodenal se encuentran los elementos del pedículo hepático, o sea, las estructuras que entran o salen hacia el hígado. Muy importante que ya comiencen a hacer ese reconocimiento. Bien, en la curvatura mayor, ven ustedes que también sale un pliegue peritoneal, en la mayoría de las veces con abundante grasa. Ese elemento peritoneal que se ha pegado a la curvatura mayor del estómago y que tiene abundante tejido graso, en algunos bastante evidente, se llama aumento mayor, esta estructura. Ese aumento mayor se prolonga sobre hacia abajo y cubre los intestinos. Por eso, a manera como de un delantal, ¿cierto? Antiguamente le decían al aumento menor delantal epiploico, porque se dejaría esa trayectoria como si tuviese uno un delantal, que cubre entonces los intestinos. Bien, ¿cuáles son las relaciones que tiene el estómago? Pero previamente hay que señalar lo siguiente, la capacidad, la capacidad, la capacidad del estómago está oscilando entre 1,5 y 2,5 litros. Esta diferencia o este rango tan amplio está relacionado básicamente con los hábitos de la ingesta, hábitos alimentarios. Los individuos que tienen un hábito de adquisición o de ingesta abundante de alimentos, con el correr de las semanas y de los años, pues van aumentando la capacidad del estómago. Al contrario, aquellos que tienen una ingesta regulada, pues sus estómagos van a ser más pequeños. Eso lo pueden ustedes verificar en los diferentes cadáveres. Cadáveres con estómagos muy grandes y otros con estómagos más pequeños. Ahí pueden ver de una manera precisa lo que les acaba de mencionar con relación al aumento mayor. Aumento mayor. Miren, se pega, se adhiere a la curvatura mayor del estómago y se proyecta como una lámina adiposa sobre la superficie abdominal, protegiendo, cubriendo las asas intestinales y el colon. Como ven, pues los individuos que son obesos van a tener un inmenso aumento mayor, ¿cierto? La grasa, eso hace parte de la denominada grasa visceral, que ustedes ya en bioquímica, en biociencias, deben haber conocido que la grasa visceral, por eso es un factor de riesgo cardiovascular, el aumento del perímetro abdominal, por, desde luego ocasionado por esa grasa visceral. Es peligrosa en razón a que la grasa visceral, desde el punto de vista metabólico, tiene la mayor tendencia a convertirse en triglicéridos y en LDL. Y estos a su vez son los que constituyen la placa ateromatosa de las arterias. Entonces, ya sabemos que el aumento de peso, y sobre todo de la grasa visceral, conduce a un riesgo cardiovascular y está la explicación. Bien, ahora veamos las relaciones. ¿Cuáles vienen a ser las relaciones que tiene el estómago? Y empezamos a ver las relaciones por su cara anterior. Pues bien, como ven ustedes, la reja costal izquierda va a relacionar, va a tapizar a el fondo gástrico. Veamos, recuerden, miren, fondo gástrico. Entonces aquí está reja costal tapando o relacionando el fondo gástrico y parte del cuerpo. La otra relación viene a ser parte de la cara de la superficie inferior del hígado. Entonces el hígado se recuesta sobre buena parte del cuerpo y del antro gástrico o antro pilórico. Y el resto, lo que queda libre a la vista, la relación la tiene directamente el estómago con los músculos de la pared abdominal anterior. Esa viene a ser entonces las relaciones del estómago por su cara anterior. Pared costal, hígado y músculos de la pared. Están aquí cortados, miren los músculos de la pared abdominal.
Veamos entonces cuál es la relación que tiene el estómago ahora por su cara posterior. Aquí estaría la cara anterior, mire la estructura en forma de bolsa. Esta es la mucosa gástrica, numerosos pliegues, epitelio cilíndrico glandular. Luego sigue la pared muscular, fibras circulares y longitudinales. Y finalmente la serosa, que les decía, el cubrimiento externo de la serosa. Este viene a ser el aumento menor, ¿cierto? Y aquí estaría el ligamento hepato, duodenal, y por eso se ven los elementos del pedículo hepático, ¿cierto? Aquí es la curvatura mayor y el aumento mayor desprendiéndose de esa curvatura mayor. ¿Qué nos interesa mostrar? La relación por su cara posterior. Pues vean ustedes bien claramente, la cara posterior del estómago se va a relacionar fundamentalmente con esta estructura tan importante como es el páncreas, pero no lo hace de manera directa. Hay un espacio peritoneal, mire. El peritoneo está cubriendo la superficie del páncreas, se refleja sobre el vaso y vuelve y se refleja sobre la pared posterior del estómago. Y entonces se deja un espacio que se llama bolsa omental. Entonces la relación de la cara posterior del estómago se hace con el páncreas a través de la bolsa omental. Ese repliegue lo deben conocer muy bien los cirujanos. Vean ustedes acá, decíamos que detrás del estómago está el páncreas. Véanlo ahí. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos incidido, en este caso, en esta proyección, el aumento, se ha cortado el aumento mayor para que nos permita mirar, levantar el estómago, ver la cara posterior del estómago y ver el interior. Esta sería la bolsa omental, ¿cierto? La bolsa omental. Y, desde luego, la gran víscera que está cruzando de manera casi horizontal el estómago es el páncreas. Cabeza, cuerpo, cola del páncreas. Los segmentos del estómago. Los segmentos del estómago son fundamentalmente tres, ¿cierto? Tres son los segmentos del estómago. Tenemos el fondo o fundus gástrico, el cuerpo y el antro. Bien. Es muy fácil ubicar con alfiler, pero lo importante no solamente es reconocer el segmento, sino saber delimitarlo. Dirán ustedes que yo hago énfasis en ello porque es la manera técnica de poder uno caracterizar una estructura. Entonces, el fondo gástrico. ¿Hasta dónde va el fondo gástrico? Podría alguien preguntar, y entonces vendrían a darse una serie de eh, respuestas que no concuerden. Entonces, para evitar esos desacuerdos, se ha señalado las delimitaciones, que éstas sean precisas. Aquí tenemos el cardia, entonces simplemente de manera virtual pasamos una horizontal, y quiere decir que por encima de la horizontal el segmento del estómago se va a llamar fondo gástrico. El cuerpo. Les había comentado que la curvatura menor presenta una muesca o una pequeña curvatura ahí o una pequeña invaginación. Esa es la incisura angular. Pues desde luego entonces el cuerpo del estómago está comprendido desde la línea cardial hasta la incisura angular. Todo esto es cuerpo del estómago. Y finalmente el antro. Pues el antro va a estar comprendido desde la incisura angular hasta el píloro. Bien definida esa delimitación. Aquí pueden ver ustedes entonces las capas. Tenemos que hay que reforzar el concepto de que el cardias es un esfínter fisiológico, en razón a que no ven ustedes un mayor espesamiento de fibras. Las fibras siguen siendo las mismas con las que venía el esófago. ¿Qué es la gran diferencia? Que a este nivel hay una gran capacidad de contracción de esas fibras, es decir, el tono muscular es muy alto. Con ello, el cardias va a impedir que una vez pase el alimento, este se devuelva. Y si ocurre ese evento, ya es patológico. Se denomina reflujo gastroesofágico, ¿cierto? El píloro, aquí lo muestran en pequeña escala. Tenemos fibras circulares, longitudinales y a nivel del píloro, ¿qué?
se observa un gran engrosamiento, ¿cierto? De la capa muscular. Eso lo vamos a preguntar. Entonces, si es por delante o es externamente, simplemente marcamos como píloro. Pero al hacer el corte y observar ese engrosamiento tan marcado de la capa muscular, esa estructura muscular se denomina esfínter pilórico y realmente está a costa o producido por las fibras de orientación circular. De tal manera que estos dos esfínteres trabajan de manera sincrónica, cardias y píloro, para garantizar que los alimentos que estén en la bolsa gástrica no hagan un tránsito impredecible, sino que sean sometidos al segundo proceso de fraccionamiento y al cabo del tiempo hay señales que ustedes van a ver en fisiología, qué señales hacen que el píloro o el esfínter pilórico se relaje para permitir que continúe el tránsito del contenido alimentario. Todos los alimentos no tienen igual duración en el estómago. El agua y los electrolitos, desde luego, pasan sin ningún obstáculo. Por eso puede uno hidratarse de manera oral y de manera rápida. Bien, los carbohidratos pueden durar de 1 a 2 o 3 horas, los carbohidratos. Las proteínas pueden durar hasta 4 horas, ¿cierto? Y las grasas, incluso de 4 a 7 horas. Bien, ¿cómo está irrigado el estómago? Entonces, el primer gran concepto es que el estómago está irrigado por las ramas del tronco celíaco. Sabemos que el tronco celíaco es la rama más importante que se desprende de la aorta abdominal. Lo tenemos acá. Aquí viene descendiendo la aorta abdominal, cruzando el diafragma entre los dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo del diafragma. Ese es el hiato aórtico. Ese orificio hiato aórtico está más o menos ubicado al nivel de T12. T12 es el orificio más bajo que tiene el diafragma. Pues bien, el tronco celíaco, habíamos hecho la integración, tiene o se deriva en 3 ramitas. La más pequeña, que es la primera usualmente, se proyecta un poco hacia arriba y luego cambia bruscamente de dirección, más o menos a nivel de cardias, siguiendo la trayectoria de la curvatura menor del estómago. Esa rama se llama arteria gástrica izquierda, gástrica izquierda. Entonces irriga curvatura menor del estómago y sus áreas adyacentes. La siguiente rama se denomina arteria esplénica, arteria esplénica. Como ven ustedes, esta segunda rama del tronco celíaco se proyecta en forma horizontal siguiendo el borde superior del páncreas, al cual irriga. Aquí lo ven pasando y finalmente esta arteria va a irrigar al vaso. Pero antes de penetrar en el vaso, la arteria esplénica da unas ramas hacia abajo por la curvatura mayor que se llama gastroomental izquierda. Entonces, esta rama de la esplénica se va a llamar gastroomental izquierda. Como lo ven, pasa y va a irrigar áreas adyacentes a la curvatura mayor del estómago. De igual manera, la arteria esplénica va a dar ramas varias hacia el fondo gástrico. Y esas ramas de la arteria esplénica hacia el fondo gástrico se llaman gástricas cortas. Son varias ramitas gástricas cortas. En la siguiente transparencia ratificaremos lo que estoy mencionando. Finalmente, la tercera rama del tronco celíaco que participa en la irrigación del estómago se llama la arteria hepática común. Esta se proyecta hacia la derecha, tiene unos 3 o 4 centímetros y rápidamente se bifurca, da 2 ramas. ¿Cuáles son? Una que toma una trayectoria ascendente dentro del vehículo hepático, se llama hepática propia, ¿cierto? Hepática propia. Propia porque es la que va para el hígado. Y una que toma una trayectoria descendente, pasa detrás del área pilórica, mire, y va a irrigar cabeza del páncreas y va a terminar como gastroomental derecha. De tal manera que deben ustedes hacer bien el ejercicio de aprendizaje para verificar
qué territorio o qué segmento del estómago viene a ser irrigado por cada una de las ramas que le he descrito. Aquí entre las dos gastromentales, derecha e izquierda, se genera una red anastomótica, como la pueden ver en el diagrama, ¿cierto? La misma estructura levantando al estómago para mi lado desde atrás. Entonces tenemos tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, ¿cierto? Arteria esplénica, irrigando el vaso, pero previamente dando la gastromental derecha, izquierda, perdón, izquierda está más al lado izquierdo, y estas que van hacia el fondo, que serían las ramas gástricas cortas. Luego la hepática común, la que se proyecta hacia arriba, que es la hepática propia, y esta que es la gastro o mental derecha, de tal manera que se cierre el círculo de irrigación. En algunos textos pueden encontrar ustedes esta ampliación en la irrigación del estómago, y es que la gástrica izquierda, que ya les dije, irriga, pero dice la mayor parte, no irriga la curvatura mayor del estómago, la mayor parte. Ya, ¿en razón a qué? A que hay una ramita que se desprende, aquí la estamos viendo, se desprende de la hepática propia, desciende y va a irrigar la curvatura en el área del antro. Y entre estas, entonces, gástrica izquierda y esta que se llama gástrica derecha, que es rama de la hepática, va a cerrarse el circuito vascular de la curvatura mayor del estómago y sus áreas adyacentes. Desde la perspectiva del drenaje venoso, pues algo similar a lo que están viendo ustedes, ¿cierto? En la curvatura menor se está generando la vena gástrica izquierda, ¿cierto? Que van a drenar directamente en la vena porta. Recordemos que esta vena gástrica recibe a su vez a las venas esofágicas inferiores, las que se dilatan y pueden generar esas hemorragias digestivas tan grandes. Por el lado de la curvatura, entonces tenemos la vena gástrica, ¿cierto? O mental, que va a generar el drenaje venoso de la curvatura mayor del estómago. Esta gastromental, la vena gastromental, va a desembocar o a drenar en esta vena que viene de los intestinos, que es la vena mesentérica superior. Entonces, la gástrica drena directamente en la vena porta, la gastro o mental va a drenar en la vena mesentérica superior. Reforzar lo que acabo de señalar y es para adelantarnos un poquito porque se les ha mencionado de la vena porta. La vena porta, o mejor, el hígado es la única víscera que recibe arteria, como debe ocurrir a cualquier órgano para recibir la sangre oxigenada, y a la vez una vena. Cuando en los demás órganos las venas lo que están ya es cogiendo el drenaje de ese órgano con sangre desoxigenada, ¿cierto? Entonces, ¿qué evento se tiene que ir aclarando? Nosotros esperaríamos que las venas que se derivan o que acompañan a las arterias, de arterias, ramas de la aorta, pues las venas deberían drenar, siguiendo esa lógica, a la vena que acompaña a la aorta, es decir, a la vena cava. Pero esta situación no se cumple en entero en las vísceras porque hay venas que desembocan no en la vena cava, sino que van a construir un nuevo sistema venoso, el sistema porta. Aquí ven entonces la gran vena, aquí está la vena cava en la parte posterior, adyacente a la aorta, pero por delante de ella, cerca del hígado, tenemos este tronco venoso importantísimo que se llama vena porta. Esta vena porta se forma de la confluencia de la vena que viene del vaso, que vendría a ser la vena esplénica, ¿no? Está la vena esplénica. Y de la vena que trae el drenaje venoso del intestino delgado y de parte del grueso. Esa se llama la vena mesentérica superior. Entonces, detrás del cuello del páncreas, aquí estamos retirando, resecando cuerpo, parte del cuerpo y el cuello, detrás del cuello del páncreas
la vena esplénica, esta, se une a la vena mesentérica superior, que trae la sangre de intestinos, y forman la vena porta. ¿Con qué propósito? ¿Qué trae la vena mesentérica superior? Además de sangre con CO2, ahí hay la cantidad de los nutrientes que se han absorbido en la luz del intestino. Entonces, toda esa cantidad de moléculas proteicas, o sea, aminoácidos y carbohidratos, en lugar de drenar al sistema venoso de la cava, que eso haría que se expandiera en primer término la sangre con esos nutrientes a todo el cuerpo, cuando el metabolismo de esas estructuras está centrado fundamentalmente en el hígado, pues no tendría una característica de eficiencia. En cambio, la formación de este sistema porta nos está demostrando cuán perfecta es nuestra máquina biológica. Los nutrientes van en primer lugar al órgano, inicia el metabolismo de estas estructuras. Y esa es la razón de ser de la vena porta. El estómago tiene también un amplísimo drenaje linfático. Esto es muy importante en razón a que los tumores, las lesiones malignas de estómago, pues tienen una difusión predominantemente de carácter linfático. Entonces, el saber a dónde drenan los linfáticos del estómago nos permite poder valorar el pronóstico, ¿cierto? Si hay compromiso de esos linfonodos, el estado de esa lesión maligna, ¿cierto? Desde la perspectiva netamente anatómica, saber que los linfáticos, usualmente, los linfonodos, cursan adyacentes a las estructuras vasculares. Entonces, aquí en el estómago pueden ver ustedes que hay un pequeño rosario de linfonodos que siguen la curvatura mayor y a eso le vamos a llamar linfonodos omentales, gastromentales, porque siguen la trayectoria de arteria y venas gastromentales. Van a llegar aquí a los linfonodos pancreáticos por la cabeza del páncreas y estos a su vez van a drenar o a constituir los troncos lumbares que van a formar el conducto torácico, ¿cierto? El cual va a ascender detrás de la aorta hasta desembocar en la confluencia yúgulo-subclavia izquierda, conducto torácico. De igual manera, en el lado, en la curvatura, toda esa curvatura está llena de linfonodos. A eso se les llama linfonodos gástricos. Y estos linfonodos gástricos tienen el mismo destino, ir a ayudar a contribuir en la formación del conducto torácico, formando los troncos que drenan su linfa a ese nivel, ¿cierto? A esa gran bolsita que es la cisterna del kilo y que da origen al conducto torácico. La inervación del estómago es muy importante. Ya tenían ustedes presente que el componente parasimpático, el parasimpático, en primer lugar, tenían presente de que los troncos vagales, tronco vagal anterior que corresponde al vago izquierdo, pasaba el diafragma acompañando al esófago y se ubicaba en esa posición. Entonces, tronco vagal anterior es el vago izquierdo. Y el tronco vagal posterior, pues ubicado detrás, no lo vemos en la imagen. ¿Qué ocurre? De estos troncos vagales, en el lado izquierdo, el tronco vagal anterior, perdón, da una rama muy importante que la ven ustedes ahí, proyectarse sobre la curvatura menor, seguir toda la trayectoria de la curvatura mayor hasta el área pilórica. Esa se llama rama gástrica principal, ¿cierto? O rama gástrica anterior. Esa rama gástrica principal, repito, tiene una importancia en cuanto a que participa en la modulación de la relajación del esfínter pilórico. Igualmente, ese tronco vagal va a seguir ramas que van a pasar al ganglio celíaco que está cerca, mire, este es el tronco celíaco, entonces adyacente al tronco celíaco hay unos ganglios nerviosos, derecho e izquierdo, que se llaman ganglios celíacos. Pues van a recibir ramas del tronco, pero sin hacer sinapsis, sino simplemente pasan derecho. ¿En razón a qué? A que la neurona postganglionar no está
a distancia, está en el órgano, está en la pared, entre las fibras circulares y longitudinales, que forman o que constituyen el plexo mientérico. Y por debajo de la submucosa, el plexo submucoso. Muy importante que vayan entendiendo eso. El componente parasimpático a nivel del tracto digestivo, la neurona postganglionar se ubica en la pared, entre las fibras circulares y longitudinales. Bien, entonces, ¿cuál viene a ser la acción vagal sobre el estómago? Fundamentalmente es similar a la del resto del sistema digestivo. Va a participar el plexo mientérico a generar la contracción muscular, es decir, a desencadenar la onda peristáltica. Es vago. Igualmente, las neuronas que están en el plexo submucoso, pues van a generar la acción de secreción. En este caso, en el estómago, determinan fundamentalmente la secreción de ácido clorhídrico. Y igualmente, a nivel de estómago, van a regular la relajación del píroro. Entonces, esa es la acción del vago a nivel de estómago. Pues bien, el estómago pues también va a recibir inervación simpática. Simpática. Y recordemos entonces que desde el tórax vienen unos nervios de naturaleza simpática. Recordemos que atravesando los pilares derecho e izquierdo van a estar fibras procedentes de las astas anteriores de T5 a T9 para configurar o formar los nervios espláncnicos mayores. Aquí en la imagen se alcanza a ver las fibritas de los espláncnicos llegando a los ganglios celíacos. Perdón, aquí es esta y aquí sería esta, ¿cierto? Esos nervios espláncnicos sí hacen sinapsis en los ganglios celíacos, T5 a T9, y las fibras postganglionares van a acompañar como una enredadera, como lo ven en la imagen, la trayectoria de las ramas derivadas del tronco celíaco, de tal manera que la inervación simpática, por un lado, viendo el escenario, van a disminuir o atenuar el peristaltismo. Pero fundamentalmente la labor del simpático a nivel de los vasos de irrigación de las vísceras van a regular el flujo sanguíneo, a regular el flujo sanguíneo. En el momento del proceso digestivo, ¿qué requerimos? Que haya peristalsis. ¿Qué requerimos? De que haya secreción y que se pueda generar una irrigación profusa. Esa irrigación profusa en el momento digestivo se da porque el simpático va a inhibir la acción de los receptores alfa y va a generar al contrario una vasodilatación. Esa vasodilatación va a permitir mayor flujo sanguíneo, que es lo que necesita el órgano para realizar su función de peristaltismo y de producción de sustancias de secreción. Entonces queda muy claro, se colabora. El momento de la digestión es de una naturaleza mayoritariamente activa del parasimpático, del vago, y requiere la colaboración del simpático generando vasodilatación de los vasos espláncnicos, de los vasos que van a irrigar las vísceras. Aquí, dése en cuenta la vista era anterior, tronco vagal con su rama gástrica principal, ¿cierto? Y veíamos cómo llegaban también los espláncnicos a los ganglios celíacos. Ahora, la misma imagen, pero la vemos desde la vista posterior. Y pueden ver ustedes el tronco vagal posterior, miren, pasando detrás del cardias y también encargándose de la inervación, ante todo de la pared posterior del estómago. Igualmente dando ramas, mire, ahí ven, dando ramas que van hacia los troncos celíacos, pero recuerden, esas ramas no hacen sinapsis. La sinapsis parasimpática es en la pared. Y pueden ver cómo, atravesando los pilares, este es el pilar derecho, este es el pilar izquierdo, vienen los nervios espláncnicos mayores, con fibras
procedentes de T5 a T9. Esas sí son las que hacen sinapsis en los ganglios ilíacos. Y las postganglionares siguiendo, repito, la trayectoria de los vasos. Eso era lo relacionado con el estómago. Ahora entonces vamos a continuar haciendo una descripción de los intestinos. Desde el punto de vista morfológico y funcional, vamos a hacer la discriminación o la sectorización de intestino tenue o intestino delgado y de intestino grueso o colon. Pues bien, el primer componente, intestino delgado, a su vez debemos saber que son 6,5 metros de su longitud. El diámetro es entre 3 a 4 centímetros y una organización muy particular, porque esos 6,5 metros, si no tuvieran esa organización, pues fácilmente padecerían torsiones, y la torsión es o desencadena que el tránsito intestinal no avance, sino se estanque y se devuelva, y ocurren casos de esos, ¿cierto? Bien, este intestino delgado, repito, tiene tres segmentos: duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno no lo vemos en esta imagen, lo vamos a mirar al detalle en imágenes que permitan verlo, porque aquí está tapizado el duodeno por el colon. El intestino grueso, ahí lo vemos en este marco global, con una proyección en forma de cuadro, ¿cierto? El marco de un cuadro, por eso se dice marco cólico en términos clínicos. Y, repito, funciones totalmente diferentes, ¿cierto? Bien, entonces vamos a describir cada uno de los segmentos del intestino delgado. Y empezamos con el duodeno. El duodeno es el primer segmento del intestino delgado. ¿A qué deriva su nombre? ¿Cierto? Deriva su nombre a que tiene una longitud equivalente a 12 dedos. Dúo, 12, duodeno. Esos 12 dedos representan más o menos 24 o 25 centímetros. Es la longitud de este primer segmento del intestino delgado. Como ven, la trayectoria del duodeno es similar a la letra C. Y particularmente nunca se debe olvidar que el duodeno en su borde medial se relaciona de manera muy estrecha con la cabeza del páncreas. Como ven ahí, es una relación equivalente a la relación que tiene una llanta con su rin, ¿cierto? El rin vendría a ser la cabeza del páncreas y la llanta vendría a ser el duodeno. Una relación muy estrecha. Bien, el duodeno, a su vez, se divide en cuatro segmentos. Esos 25 centímetros los vamos a dividir en cuatro segmentos. El segmento superior, primera porción del duodeno, se puede, los cuatro segmentos, describir en números romanos como primera, segunda, tercera o cuarta. Pero es bueno, mejor señalarlos por su trayectoria o por su ubicación. Entonces, la primera porción del duodeno es la porción superior, es la que continúa al píloro. Y esta primera porción o porción superior se relaciona íntimamente con la cara inferior o visceral del hígado. Aquí estamos juntando el hígado, entonces el hígado llega y se relaciona con la primera porción del duodeno. Bien, la segunda porción del duodeno es la porción vertical. Es quizás la porción más importante anatómica y funcionalmente hablando. Una porción vertical que, como ven ustedes, ya vieron, se va a relacionar con el segmento medial de la cara anterior del riñón derecho. Entonces, ahí ve claramente la porción vertical. Más o menos cuando está a nivel de L4, cambia bruscamente de trayectoria el duodeno y aparece la porción número 3 o porción horizontal. La porción horizontal tiene dos componentes de importancia. Por detrás, como ven,
se va a relacionar con la trayectoria o con el curso, mejor, de los grandes vasos, de la aorta abdominal y de la cava inferior. Esa es la porción número 3 o porción horizontal. Y por delante de esa porción horizontal vamos a encontrar los vasos mesentéricos superiores, arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior. Recuerden que la vena mesentérica, detrás aquí del páncreas, se va a unir con la vena esplénica para formar la vena porta. Finalmente, en el duodeno tenemos la porción número 4, que es porción ascendente. Entonces, de L4 asciende hasta L2. Y esta porción ascendente va a finalizar en el momento en que cambia bruscamente la trayectoria. Estaba ascendente y ahora tenemos nuevamente el segmento que se desciende. Entonces se forma un ángulo bastante prominente. Y ese sitio anguloso en donde termina la porción ascendente se llama flexamiento, duodeno yeyunal. Quiere decir que ahí termina el duodeno y empieza el yeyuno. Flexura duodeno yeyunal. Pues esta flexura duodeno yeyunal no la ven ustedes ahí, pero atrás un cadáver seguro la tiene, hasta momento no me acuerdo. Es importante porque es un tema teórico de bastante importancia. La flexura duodeno-duodenal está fijada, evitar que el duodeno tenga movilidad al pilar derecho del diafragma, a través de un ligamento que se llama ligamento suspensorio del duodeno. Ligamento suspensorio del duodeno. En la terminología antigua de epónimo, ustedes de pronto oirán a algún cirujano decir ligamento de Treis. Treis. Ahí quiere decir que termina el duodeno y empieza el yeyuno. Gracias a ese ligamento, el duodeno no tiene mayor movilidad. Y es por eso que los cirujanos al duodeno lo llaman asa fija, ¿cierto? ¿Por qué no tiene o por qué no debe tener movilidad? No puede tener movilidad porque comprometería también la función y la configuración o la estructura de los componentes que le llegan al duodeno, ¿no? Si él se moviera, trataría también de elongar, de estirar o de romper, en algún caso, vasos y estructuras que se relacionan con él. Entonces, requerimos una estructura que su movimiento sea prácticamente nulo y por eso se llama asa fija. Bien, entonces, recuerden, primera porción, la superior, relacionada con el hígado. Segunda porción, la porción vertical o segunda, es la más importante. Ahorita les mostraré por qué. Tercera porción, la horizontal, atrás los vasos, grandes vasos, adelante los mesentéricos. Cuarta porción, la porción ascendente, que termina continuándose con el yeyuno y que presenta la denominada flexura duodeno-yeyunal fijada por el ligamento suspensorio del duodeno. Aquí hemos cortado para mostrar el interior de ese duodeno. Pueden apreciar entonces el píloro, el músculo esfínter pilórico, muy bonito, ¿cierto? Y la porción superior. Esta primera porción se va a relacionar, aquí viene a caer sobre él el hígado. Y esta es la porción grande, bonita, llena de pliegues intestinales. ¿Y por qué es tan importante esta segunda porción? Esta segunda porción tiene una estructura derivada de la mucosa que protruye y se llama papila mayor. Eso lo tenemos que identificar. Hay 3 o 4 muestras muy bonitas donde muestran la papila mayor del duodeno. Repito, ubicada más o menos en la parte media de la segunda porción o porción vertical del duodeno. Esta papila mayor, unos 2 centímetros arriba, ahí si no las pedimos que la identifiquen, hay una pequeña papila que se llama papila menor del duodeno, ¿cierto? Ahorita la relacionamos a las dos. Pues bien, ¿por qué es importante o son importantes las papilas duodenales? La mayor, en primer lugar. Observen que del hígado viene esta estructura que está aquí de color verdoso,
que es la vía biliar, pasa por detrás de la primera porción, ¿cierto? Esa esa estructura biliar se llama colédoco. Entra dentro del cuerpo del páncreas, el colédoco, y antes de ponerse en contacto con la pared, se une al conducto que está en el interior del páncreas, que se llama conducto pancreático principal. Los dos se unen. Mire, papila mayor, 2 centímetros arriba, papila menor del duodeno. Ahora veamos, perdón, aquí no nos interesa mucho esta. Creí que tenía bien visualizado, de pronto en hígado, lo volvemos a repetir, el hecho de que cuando se une el colédoco, con el conducto pancreático principal, se forma una estructura, un ensanchamiento que se llama ampolla hepatoduodenal, es la antigua ampolla de Vatel. Ampolla hepato, porque es la estructura que viene del hígado, ¿cierto? Hepatopancreática, perdón, hepatopancreática. Esta ampolla hepatopancreática es la que va a desembocar en la papila mayor del duodeno, ampolla hepatopancreática, formada por la unión del conducto pancreático principal y del colédoco. Y a la papila menor desemboca este que es el conducto pancreático accesorio, un pequeño conducto que se origina en la cabeza del páncreas y va a drenar o a desembocar unos 2 centímetros arriba de la papila mayor y de manera específica en la papila menor. Hay que resaltar que el hígado pierde al duodeno aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos, o sea, 1.000 mililitros de bilis para participar esa bilis en el fraccionamiento de las grasas. Y del conducto pancreático principal se vierte aproximadamente 200 a 300 mililitros de jugo pancreático, que entre otras cosas tiene bastante bicarbonato y va a neutralizar un poco el contenido que está pasando del estómago hacia el intestino. Esta imagen dice relación duodeno-páncreas para reforzar la íntima relación que tiene la curvatura duodenal con la cabeza del páncreas. Bien, los siguientes segmentos del intestino delgado se denominan yeyuno e ilio. Es difícil hacer una demarcación precisa de hasta dónde llega uno y inicia el otro. Incluso desde el punto de vista de histología, de pronto es más característico porque cambia un poquito la estructura de la mucosa. Bien, quedan 6 metros entre yeyuno e ilio, ¿cierto? Luego, prácticamente, algunos dicen que 3,20 para el yeyuno y 2,80 para el ilio. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que son segmentos similares en su longitud. Aquí tenemos entonces el duodeno haciendo su cuarto segmento, que es la porción ascendente, la flexura. Flexura duodenal y empieza el yeyuno. Bien, tanto el yeyuno como el ilio tienen una configuración similar. ¿Cuál es la configuración? De que a partir de la pared posterior del peritoneo salen láminas, lo que es de color amarillo, láminas que van al borde interno de cada segmento de intestino, que va organizándose de forma de arcos o de abanicos. Entonces, esa es la configuración muy particular, muy bonita del intestino yeyuno e ilio. La formación de abanicos de más o menos 40 o 45 centímetros de longitud. Si son 6 metros, pues podríamos decir que esos abanicos a los cuales se les da el nombre de asas intestinales, solamente asas intestinales hace uno referencia a yeyuno e ilio. Ningún otro componente puede involucrarse dentro del término de asa intestinal. Entonces, estas asas intestinales son de más o menos 14 a 18 en total.
porque 6 metros dividido entre 40, 45 cada asa, más o menos eso da 14 a 18. Bien. ¿Por qué se distribuye en forma de asas, en forma de abanicos? Porque es la manera como la pared del mesenterio, la pared del peritoneo, que se llama mesenterio acá, puede facilitar que no haya torsión, porque sería grave y en algunos casos se da de que se forme una torsión del intestino e impida el tránsito intestinal. Ese evento cuando se produce es catastrófico, se llama obstrucción intestinal y requiere una intervención quirúrgica muy pronto, ¿cierto? Si no, pues la vida del paciente peligra. ¿Cuándo se da? Usualmente en pacientes que han sido operados múltiples veces en la pared abdominal, en la cavidad abdominal, 5, 6, 7 cirugías, pues hace que haya fibrosis y esa fibrosis en algún momento participa en un proceso de torsión intestinal, generando o imposibilitando el paso o el tránsito intestinal. El diagnóstico de ese cuadro se llama obstrucción intestinal, ¿cierto? Y requiere por parte del cirujano que libere de esas bridas o esas láminas para continuar el paso intestinal. Bien, recuerden que a nivel de yeyuno, prácticamente termina en el yeyuno la tercera componente de fragmentación de los nutrientes. Los nutrientes se han fraccionado en la boca mediante el proceso de masticación en la etapa gástrica y finaliza, ¿cierto?, con todo lo que le aporta como catalizadores el hígado, la bilis y el páncreas, jugo pancreático, para que se dé término a ese proceso de fraccionamiento. Al terminar el proceso de fraccionamiento de los alimentos ingeridos, pues se da ese complejo también. En fisiología tendrían que especificar bien ese proceso, cómo se da el proceso de absorción intestinal, ¿cierto? Cómo los nutrientes pasan de la luz intestinal a involucrarse dentro de los vasos sanguíneos. Bien, los nutrientes que no han sido fraccionados, entonces aparecen los dipéptidos, polipéptidos, disacáridos, etcétera, ácidos grasos de cadena larga, pues al no ya poder ser fraccionados en la parte ya final del intestino, que ya sería el ilio, pues se va iniciando un proceso de tránsito de ellos, ya sin la posibilidad de ser absorbidos y acercándose al siguiente segmento del sistema digestivo, que es el colon, ya como un producto ya de desecho, ¿cierto? De eliminación y de no absorción intestinal por parte de ellos. Entonces, ese componente es supremamente importante entenderlo. Bien, se dice que aproximadamente de lo que ingerimos se absorbe un 70%, un 70%. Bien, ya que estamos observando esas imágenes de cómo está organizado en asas intestinales y que la lámina peritoneal se llama mesenterio, es pertinente señalar qué hay al interior del mesenterio. Entonces, al interior del mesenterio, este está constituido por una lámina derecha y una lámina izquierda. Aquí estaría, mire, la lámina derecha y en el mismo sentido izquierda, y se van a unir para formar en cada segmento de asa intestinal el mesenterio respectivo. ¿Qué hay al interior del mesenterio? Entonces, no olvidar, está la irrigación del respectivo segmento intestinal. Entonces, hay arterias y hay venas. ¿Qué más? Hay linfáticos. ¿Qué más? Está el plexo nervioso con fibras simpáticas y parasimpáticas. Y algo muy importante para que no olviden, hay grasa. Esa es la famosa o hace parte de la grasa visceral. Entonces, vasos sanguíneos, arterias y venas, linfáticos, plexo nervioso y grasa. Entre más volumen de grasa tenga el individuo, pues ahí en el mesenterio va a haber grasa que va a protruir la pared
y es lo que hace que aparezca el abdomen globoso, barrigón. Bien, veamos cómo se da entonces la irrigación. El intestino delgado va a ser irrigado de la siguiente forma. Empecemos. El duodeno, o sea, el primer segmento. El primer segmento llamado duodeno. ¿De quién recibe irrigación? El duodeno va a recibir irrigación de las llamadas arterias pancreático-duodenales. Muy pequeñas, no las vamos a mostrar, ¿cierto? Pero sí es menester tener el concepto teórico de cómo está organizado. Quiere decir que estas arterias, el nombre lo señala, pancreático-duodenales, van a irrigar la cabeza del páncreas y el duodeno. ¿Cuántas son las arterias pancreático-duodenales? Son dos que a su vez se dividen en rama anterior y rama posterior. Quiere decir que tanto el páncreas como el duodeno va a recibir irrigación por la cara anterior y por la cara posterior. ¿De quiénes? De las pancreático-duodenales. ¿De dónde a su vez se derivan las pancreático-duodenales? Aquí ven ustedes, para recordar, tronco celíaco da la hepática común. La hepática común se divide en hepática propia, va para el hígado, no nos interesa. La pa- gastroduodenal, que es la otra, ¿cierto? Gastroduodenal es la que pasa por detrás del área pilórica y esa gastroduodenal es la que da las pancreático-duodenales superiores. Gastroduodenal que se convierte en gastromental. Entonces, la gastroduodenal va a generar las pancreático-duodenales superiores. Ahora va a irrigar entonces fundamentalmente primera y segunda porción del duodeno. Ahora, primera rama de la mesentérica superior. ¿Dónde surge la mesentérica superior? Luego de que la aorta dé el tronco celíaco, la siguiente rama se llama mesentérica superior. Esta, la mesentérica superior, se proyecta hacia abajo, ¿cierto? Y mire la primera ramita. La primera rama se va a denominar pancreático duodenal inferior, que se divide en rama anterior y rama posterior. Y va a irrigar, repito, el segmento tercero y cuarto segmento. En resumen, el duodeno va a estar irrigado por las pancreático-duodenales. La primera de la gastroduodenal y la segunda rama directa de la mesentérica superior. El resto de intestino, es decir, yeyuno e ilion, tienen una muy particular irrigación. Vean ustedes que deben decir de manera inobjetable que el yeyuno y el ilio va a estar irrigado por ramas intestinales de la mesentérica superior. Esta que estoy mostrando en su trayectoria es la arteria mesentérica superior, la cual por su lado izquierdo, mira, su lado izquierdo, empieza a emitir ramas que se llaman intestinales. Si quiere ser uno específico, las primeras se llamarán yeyunales, las últimas se llamarán ileales. Pero si quiere ser uno genérico, simplemente utiliza el término de ramas intestinales. ¿Qué trayectoria dentro del mesenterio hacen estas arterias? Observen, salen las arterias, se proyectan hacia la izquierda y después de unos 15 centímetros se unen unas con otras. La unión de estas ramas intestinales, yeyunales o ileales, van a formar arcos intestinales. Los primeros arcos se van a llamar de primer orden. Los primeros que resultan se llamarán arcos intestinales de primer orden. ¿Qué ocurren con esos arcos intestinales? A su vez dan ramas que vuelven y se anastomosan, se unen. O sea, ya estos segundos arcos se van a llamar arcos de segundo orden. Pueden haber incluso arcos de tercer orden. Primer orden, segundo orden, tercer orden. De los arcos de segundo o de tercer orden, ya definitivamente lo que ustedes van a observar es la presencia de los vasos rectos. Como la palabra lo indica, son vasos que ya no se anastomosan entre sí y van directamente a irrigar la superficie que le corresponde del intestino en referencia, vasos rectos. De esa manera se da la irrigación, repito,
del intestino yeyuno e ilio. Ramas intestinales, arcos intestinales de primer orden, arcos intestinales de segundo orden, vasos rectos. Bien. A nivel venoso, o sea, el drenaje se da en sentido contrario. Entonces, desde las asas intestinales vamos a tener las venas rectas que se unen con las venas o los arcos venosos intestinales y ya a partir de ellas van a surgir las venas intestinales. Estas venas intestinales, ¿dónde drenan? Pues van a drenar a la vena que acompaña la arteria mesentérica superior, es decir, a la vena mesentérica superior, ¿cierto? La vena mesentérica superior, como ven, se ubica a la derecha de la arteria. Aquí está la arteria mesentérica, la vena está a la derecha. Recordar por siempre que esta vena, la mesentérica superior, detrás del cuello del páncreas, se une a la vena esplénica para formar la vena porta e ir al hígado. Como pueden ver, o ya vieron en bioquímica, de la absorción intestinal se va a ir vía venosa los componentes proteicos y carbohidratos. Mientras que los lípidos no se absorben vía venosa, se absorben vía linfática. Eso explica cómo cuando se rompe un vaso linfático no sale un líquido transparente, sino un líquido lechoso, sobre todo después de haber hecho una ingesta alimentaria. Aquí vemos entonces ya un espectro bonito de cómo en la pared mesentérica se ven o entrelazan, mire, venas intestinales, arterias intestinales, las arterias desprendiéndose de la mesentérica, las venas llegando a formar o a contribuir a la vena mesentérica superior. Igualmente tenemos, ya les decía, que los grasas se absorben vía linfática, los kilomecrones, ¿cierto? Van a avanzar en ese entramado tan profuso también de linfáticos intestinales. Entonces los linfáticos, vean ustedes que también siguen o están muy cerca de la trayectoria de las estructuras venosas y arteriales. A lo largo de ese complejo entramado de vasos, también se van a encontrar linfáticos y linfonodos, a los cuales se les da genéricamente el término de linfonodos mesentéricos, ¿cierto? Estos linfonodos mesentéricos finalmente van a drenar a la cisterna del quilo. Recuerden que la cisterna del quilo viene a ser la estructura inicial del denominado conducto torácico, del conducto torácico. Este conducto torácico se ubica detrás de la aorta, ahí lo tenemos a un ladito, pero para que se vea, pero se ubica detrás de la aorta más o menos entre L1 y L2. Y va a ascender detrás de la aorta, pasa el diafragma, sigue avanzando entre la aorta y los cuerpos vertebrales a nivel de T4, curva hacia la izquierda y mire, ubicándose finalmente ya en la parte del mediastino superior, entre el origen de la carótida interna del lado izquierdo y la subclavia del lado izquierdo. Ahí va el conducto torácico para drenar o desembocar finalmente en el confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo. Esa estructura linfática se llama conducto torácico. ¿Cierto? Conducto torácico, su parte proximal se denomina cisterna del quilo. La inervación, muy importante, ¿cierto? Y ya le he dicho que la inervación está dentro, o el componente final de esa inervación está dentro del mesenterio. Recuerden entonces a nivel del mesenterio que está configurando cada asa intestinal, vamos a encontrar grasa, tejido adiposo, grasa visceral, vamos a encontrar la irrigación, venas y arterias intestinales con sus arcos, etcétera. Vamos a encontrar los linfáticos mesentéricos, y vamos a encontrar el plexo nervioso mesentérico superior. Plexo nervioso mesentérico superior.
cómo se forma el plexo nervioso mesentérico superior. Ojo. Entonces, por favor, esta parte voy a quitar para ver opción de acercamiento. Anterior, objetivo, subtítulo, pantalla, medio, ¿es esta? Sí. Ahí entonces hemos ampliado. Observen este escenario que quienes han hecho esas disecciones, ¿cierto? Se han demorado horas, horas y horas, fácilmente 100 o más horas haciendo estas disecciones tan finas para poder identificar este entramado de pequeños nervios. Entonces, la ampliación, ¿qué es lo que me está mostrando? Aquí teníamos el estómago, frente al estómago viene el tronco vagal anterior, ¿cierto? Estos son los ganglios mesentéricos, los ganglios celíacos. A los ganglios celíacos le están llegando desde el tórax por los pilares derecho y izquierdo del diafragma, los nervios esplánicos, ¿qué? Mayores, perfecto, T5 a T9. El vago sigue pasando por ellos, pero sin hacer sinapsis. Un poco más abajo, cerca al origen de la arteria mesentérica superior, está los ganglios mesentéricos superiores, o el ganglio mesentérico superior. Un poco más arriba está el origen de la renal, entonces este sería el, el ganglio derecho, izquierdo, aórtico renal, este sería el aórtico renal derecho. Pero ven ustedes entonces que van llegando fibras del vago que van pasando derecho, ¿cierto? Y las fibras también de carácter simpático. Entonces, al ganglio mesentérico superior le llega el nervio espláncnico menor, que también ha atravesado el pilar correspondiente del diafragma. Ese nervio espláncnico menor, sus neuronas se ubican, recuerdan, hasta laterales de T10 y T11. T10 y T11. Y también van llegando a ese ganglio mesentérico ramas esplánicas lumbares. Aquí ya sería la L1, ¿cierto? De tal manera que ese ganglio mesentérico superior está recibiendo la información simpática, repito, T10, T11, L1, y la información o ramitas del nervio vago que no han hecho sinapsis pasan por él también sin hacer sinapsis para reforzar. La neurona posganglionar parasimpática está en la pared, ¿cierto?, de la estructura intestinal, entre las fibras circulares y las fibras longitudinales, formando el plexo mientérico, y por debajo de la submucosa, formando el plexo submucoso. Entonces, ya ese ganglio mesentérico superior, las fibras simpáticas, ¿cierto?, y parasimpáticas, que siguen siendo preganglionares, siguen siendo del nervio vago, van a acompañar los vasos intestinales, ¿cierto? La mesentérica y sus ramas intestinales. Y de esa manera llegan a la superficie del respectivo segmento del intestino delgado. ¿Qué efecto va a tener el parasimpático? El mismo o similar al que hemos descrito en el estómago. Va a generar peristaltismo y va a originar secreción. Eso es la esencia del parasimpático. ¿Qué va a originar la inervación simpática? Va ante todo a regular el flujo sanguíneo. Si estamos en el momento digestivo, pues ese flujo sanguíneo tiene que ser abundante. Entonces va a haber vasodilatación, va a haber inhibición de los componentes alfa, ¿no? Y por ello es la explicación fisiológica que si yo estoy en el momento digestivo, no debo hacer ejercicio, porque estaría pidiendo a dos grandes componentes de mi cuerpo mayor irrigación. A dos no se pueden servir al tiempo. Esa es la explicación por la cual, si se va a hacer ejercicio, se tiene que estar alejado del proceso o del momento intestinal. Los futbolistas, por decir, colocar un hecho concreto, si tienen un partido de fútbol profesional a las 4 de la tarde, el almuerzo tiene que ser ligero y será a las 11 de la mañana, 5 horas, ¿cierto? Para que le dé paso al proceso digestivo y no estén con
el estómago, el proceso todavía, el proceso digestivo todavía en desarrollo, y entonces le va a decir que el simpático tiene que favorecer la irrigación en las vísceras y a la vez la irrigación en los músculos, incompatible. Esa es la razón de que quienes de manera eh, insensata, pudiéramos decir, optan por hacer esa actividad, terminan dándole la pálida o vomitando, porque o estaban haciendo el proceso digestivo o están haciendo la actividad muscular. Bien, aquí finalmente trata de mostrar, quitando todas las vísceras, cómo se ve ese entramado, ese complejo de trasegar del mesenterio pegado a la pared posterior del peritoneo. Entonces, esa que queda retirando las asas y lo que queda de la base de ese mesenterio, pues se llama raíz del mesenterio, que va de L2 hasta casi el nivel de la articulación sacroiliaca, ¿cierto? Bien, ahora vamos a evaluar el último segmento del intestino y es el intestino grueso. El intestino grueso, desde el punto de vista funcional y morfológico, tiene diferencias marcadas con el intestino delgado. Sabemos, el intestino delgado tiene tres funciones. Una, finalizar la fragmentación de los nutrientes. Dos, una vez finalizada la fragmentación de los nutrientes, realizar el complejo proceso de absorción intestinal. Y tres, lo que no se absorbe tiene que, como desecho, enviárselo al siguiente compartimento, es decir, al intestino grueso. Este intestino grueso, las funciones de él son las siguientes. La primera es formar, comienza a formar, trasladar y evacuar los desechos, es decir, la materia fecal. Todos sabemos que esa es la función del intestino grueso. Igualmente, el intestino grueso tiene como función absorber agua y electrolitos. De manera coloquial, hay quienes mencionan que es un órgano reciclador por excelencia, recupera. Y dirán ustedes, ¿cómo así? Desde luego, el proceso digestivo ha recibido apoyo del resto del cuerpo, el resto de nuestra corporalidad, para que ese proceso tenga un feliz término, prestándole líquidos al sistema digestivo y que el proceso, repito, sea exitoso. Podemos enumerar 500 centímetros de saliva, el estómago con unos 800 centímetros de jugo gástrico, el hígado, 1 litro de bilis, el páncreas, 200 a 300 centímetros de jugo pancreático, el intestino delgado, más o menos 1 a 1,5 litros. Al final, entonces, de un proceso, tenemos que en el día, desde el resto del cuerpo, se le están prestando al sistema digestivo entre 3 a 4 litros de líquido. Por tanto, se tiene que, en un contexto de eficiencia, el intestino grueso, llamado por otros colon, tiene que reabsorber, reciclar, recuperar esos líquidos y por ello la segunda gran función del intestino grueso es reabsorber líquidos y electrolitos. Cuando ello no ocurre, hay diarrea, pues desde luego el intestino no hace esa labor y el individuo queda en un desbalance bien evidente de líquidos y electrolitos en un proceso que se llama deshidratación. Bien, la tercera gran función del intestino grueso es la de producir moco. Entonces van a ver ustedes en la histología del intestino grueso que va a haber presencia de células caliciformes, células que producen mocos, pero ese moco está orientado es a lubricar las paredes para facilitar el tránsito de la materia fecal. Entonces, importante decir que el colon no permite o no está diseñado mejor para la absorción de nutrientes. Los nutrientes que no se absorbieron en el intestino delgado
ya los que van son no, no absorbibles. Bien, la otra gran diferencia que hay entre intestino delgado y grueso es la estructura morfológica. Ya decíamos que el intestino delgado estaba formando arcos llamados asas intestinales, mientras que el intestino grueso tiene una trayectoria de un marco, ¿cierto? De un cuadro. Alguien podría apreciar eso. Por eso, en términos generales, a veces cuando hace uno referencia a los dolores de colon y el paciente le revela, pasándose la mano así como describiendo el marco, dirá el clínico, manifiesta dolor en marco cólico, ¿cierto? Marco cólico. Bien, una diferencia sustancial es la longitud, 6,5 metros que tiene el intestino delgado versus 1,5 metros que tiene el intestino grueso. El diámetro, igualmente, por algo se llama intestino grueso. Mientras el uno tiene 4, el intestino delgado tiene 4, el colon tiene de 4 a 8. Ya una gran diferencia. La otra es de que el intestino delgado está en forma de asas o de abanicos. Ahora el colon tiene adicionalmente, además de tener una forma de marco, tiene unas bandas producto del espesamiento de las fibras longitudinales. A esas se le llaman tenias cólicas, muy característico en el intestino grueso. Estas tenias son tres. Esta que observan está en la imagen es la tenia libre, ¿cierto? Usualmente es anterior, pero hay una medio lateral, una posteromedial, ¿cierto? Posteromedial y una posterolateral, ¿cierto? Algunos dicen mesentérica y antimesentérica. Bien, estas tenias tienen una longitud menor a la del órgano como tal. Entonces, al tener menor longitud, hace que el resto de estructura se vaya formando como empaquetamientos, como embolladuras. Entonces, mire, el hecho que las tenias sean más cortas hace que la superficie se esté en cuento como apretada, formando abolladuras. Estas abolladuras, producto de que las tenias son más cortas, se denominan austras con H, austras. Entonces, cosa que no tiene el intestino delgado, el intestino grueso tiene austras. Todo esto son las austras. Y adicionalmente, entre más tenga grasa el individuo, pues más hay presencia de estos cuerpos de grasa que están siguiendo el eje de las tenias, ¿cierto? Entonces, esos cuerpos de grasa se llaman apéndices epiploicos o apéndices omentales. Bien, entonces ya hemos descrito generalidades, funcionalidad del colon. Ahora vamos a señalar los segmentos. Los segmentos son 5. Colon ascendente, el flanco derecho. Colon transverso, 2. Tiene una trayectoria casi horizontal, ligeramente oblicua hacia la izquierda. Colon descendente, 3, 4. Colon sigmoides y 5. Recto. Entonces son los segmentos que tiene el intestino grueso o colon. El colon ascendente, ya le he dicho que está en el flanco. Su extremo más inferior está ciego. ¿En razón a qué? En razón a que, en razón a que, mire, es la desembocadura del ilion no está por la parte inferior, sino está por la parte medial. Todo para no estar luchando a toda hora contra la gravedad. Entonces, la disposición del ilion y la unión con el colon es por la cara medial. Este segmento más inferior está ciego y es por eso que el extremo inferior del colon ascendente tiene esa denominación de ciego. En el ciego confluye las tenias, las tres tenias, y en el sitio de confluencia de las tres tenias surge un divertículo.
que se proyecta hacia la región de la fosa inguinal, que se denomina apéndice vermiforme. Apéndice vermiforme. Este apéndice vermiforme, de unos 10 a 12 centímetros, ahí en el cadáver hay uno como de 20, tiene una lámina también peritoneal que la orienta para que no se tuerza. Se llama mesoapéndice. Esta lámina peritoneal que hace fijación, que hace sostén al apéndice, se llama mesoapéndice. Y a través de él le llega la irrigación, están los linfáticos, igual que el mesenterio, le llegan estructuras de ese talante al apéndice, a través del mesoapéndice. ¿Dónde va a terminar el colon ascendente? Termina en el momento en que choca o se relaciona con el hígado. Ahí el colon cambia de trayectoria y va a dar lugar al colon transverso. ¿Cuáles son las relaciones del colon ascendente? Las relaciones del colon ascendente: por delante está la pared abdominal. Aquí está la pared abdominal. Medialmente están las asas intestinales. Por detrás, la relación la hacen con el uréter derecho. Y medialmente con la pared, pero a través de un surco profundo. Ahí lo ven oscuro. Es el surco paracólico derecho. Entonces la relación la hace con la pared a través del surco paracólico derecho. Esas son las relaciones, repito, del colon ascendente. Repito, anterior son las paredes abdominales, medial, asas del intestino, posterior, el uréter derecho y lateral, la pared, pero a través del surco paracólico derecho. Bien, después sigue el colon transverso. Este es un segmento móvil, por eso mira, ahí está el guante tratando de mostrar de que se mueve, porque hay una lámina peritoneal desde la pared posterior del peritoneo hasta los bordes del colon transverso. Esa lámina de unos 15 a 20 centímetros de altura se llama mesocolon transverso. Entonces, mientras el colon ascendente es fijo, está pegado a la pared, el colon transverso tiene movilidad, tiene movilidad. Y esa movilidad está garantizada por esa lámina peritoneal que se llama mesocolon transverso. En el interior del mesocolon ocurre lo mismo que a nivel de mesenterio. Van vasos sanguíneos, van linfáticos, hay grasa, ¿cierto? Va la inervación para el colon, etcétera. Este colon tiene una relación, ¿cierto?, con el estómago y con la pared abdominal. Bien, el colon transverso, ¿de dónde a dónde va? Desde el ángulo derecho del colon, o sea, flexura cólica derecha, hasta el ángulo cólico izquierdo, cuando el colon se relaciona con el vaso. Y entonces tenemos eso como delimitantes del colon transverso. El siguiente segmento se llama colon descendente. Colon descendente. Está ocupando, similar al colon ascendente, el flanco, pero el flanco izquierdo. En este caso, el colon descendente está comprendido desde el ángulo izquierdo o esplénico del colon hasta el nivel de la cresta ilíaca izquierda. Es un poquito más corto. Esa es la estructura tercera que se llama colon descendente. Pues bien, este colon descendente, ¿cuáles son sus relaciones? Varían ligeramente las relaciones con respecto al colon ascendente. Y está medial, siguen siendo asas intestinales. Posterior sería el uréter izquierdo. A la derecha ya hay un surco aquí, surco paracólico derecho con la pared abdominal, entonces habrá aquí un surco paracólico izquierdo. La diferencia está o radica en que por delante del colon descendente no está la pared abdominal, sino se interponen asas intestinales. Asas intestinales. Voy a hacer la pregunta en el laboratorio: ¿cuál es teóricamente más grave una herida por puñal? Si es en el flanco derecho o si es en el flanco izquierdo. Para que ustedes analicen. Utilicen áreas 9, 10, 11 y 12. Sí. Cuarto, colon sigmoides. Va desde el nivel de la cresta ilíaca hasta el nivel de la tercera vértebra sacra, hasta S3. Este es el colon sigmoides. Tiene una gran curvatura o concavidad superior
seguida que va hasta la línea media de una pequeña curvatura inferior, que va a terminar, repito, a nivel de la tercera vértebra sacra. Este colon sigmoides, al igual que el colon transverso, es móvil, bastante móvil, y la diferencia de longitud entre individuos puede ser grande, porque la longitud, si es un corto, puede tener 35 centímetros. Si es largo, puede tener 50 o más centímetros. Este colon sigmoide, repito, también es móvil porque tiene su lámina peritoneal, que se llama mesosigmoides. Entonces tenemos mesocolon transverso arriba y ahora aquí tenemos mesosigmoides. A través del mesosigmoides, igual que ocurre con el mesocolon transverso y con el mesenterio, pues van a estar vasos sanguíneos, van a estar linfáticos, va a estar la inervación y va a haber tejido adiposo. Finalmente tenemos el sacro, perdón, tenemos el recto que va desde S3, o sea, la tercera vértebra sacra, hasta el ano. Ese sería el segmento final. Bueno, dejamos aquí, jóvenes, ya hay tema abundante para el próximo laboratorio. Laboratorio que tendremos entonces con cada grupo desde el lunes hasta el día jueves de la semana entrante. Deseándoles un feliz 1 de mayo.